En 1998 yo hice una denuncia por abuso sexual y violencia contra Daniel Ortega, después de haber vivido una experiencia en mi propia casa desde los 9 años, que empezó incluso antes de que el Frente Sandinista tomara el poder en Nicaragua. Empezó en la clandestinidad y se extendió durante todos los años en que Daniel Ortega fue presidente de Nicaragua. De muchas maneras esa violencia que quizá cuando salí de la casa desapareció en su forma física, pero evidentemente continué viviendo el acoso y la única manera de escapar de lo que representaba para mí Daniel Ortega fue haciendo esa denuncia en 1998. Mi hermano y yo conocimos a Daniel Ortega aquí en Costa Rica, cuando mi madre salió al exilio en el año 76-77, y precisamente el acercamiento de él hacia nosotros, que vivíamos solos con mi madre acá, permitió que se generaran las condiciones para que aquí en Nicaragua, en Costa Rica, incluso teniendo a mi tía de testigo, iniciara sus actos hacia mí. Posteriormente, cuando el triunfo de la revolución en Nicaragua, eso continuó y quizá bajo las condiciones más duras, en tanto la casa de la familia era un lugar cerrado, inaccesible para otras personas, y por tanto las condiciones bajo las cuales ocurría el abuso me fueron generando una actitud de convencimiento de que eso tenía que ser así, y durante 10 años, se mantuvo el Frente Sandinista en el poder, yo permanecí cautiva en esa casa sufriendo todos los hechos que posteriormente denuncié. Una vez salí de la casa, esto se transformó en acoso sexual, en una suerte de persecución que incluso fue vivida también por quienes continuaron a mi lado después de ese tiempo. Y la suma de todos esos años, cuando llegué a la edad de 33 años, quizá fue mi única manera de salir de esa persecución, que si no era física, era a través de todos los mecanismos de poder con los que él contaba. ¿Le contaste a Rosario Murillo sobre eso que estaba ocurriendo y ella en algún momento le reclamó por el abuso a Ortega? Sí, evidentemente, primero ella supo de la situación por mi propia tía, por su hermana, quien vino a estar un tiempo acá a Costa Rica con mi hermano y conmigo, y se enteró de la situación y la confrontó, pero sin embargo ella no lo creyó. Y posterior a eso, en varias ocasiones, yo escuché una de ellas confrontando a Daniel Ortega por lo que pasaba, pero a lo largo del tiempo creo que ella optó por construir una versión que quizá la hacía sentir más cómoda, en el sentido de culparme a mí por el abuso en vez de responsabilizarlo a él, porque quizá eso debía significar romper el vínculo con él y con el poder en sí mismo. Por lo tanto, ella en todo momento lo supo y en distintos momentos reaccionó a eso de distintas maneras, entre las cuales creo que yo nunca fui testigo de una en la cual ella me respaldara o asumiera su rol de protección como madre. ¿Qué te motivó a romper el silencio sabiendo que posiblemente iban a haber consecuencias?
Yo creo que la mayor evidencia de que, igual que en mi caso, otras sobrevivientes hablan con un instinto de sobrevivir es que no medimos consecuencias. Yo no medí consecuencias y de eso hay muchas personas que lo saben, que acudieron a apoyarme en materias que yo no tenía preparado plan de medios, yo no tenía preparado asesores, yo no tenía preparado abogados. Yo únicamente recurrí incluso a un mecanismo que para otras mujeres y otras familias se puede hacer en privado, pero que en mi caso no era imposible, que es la revelación. Yo lo único que quería, incluso en la historia cuenta en la primera carta, yo hice una carta a mis amigos más cercanos en un afán de romper el secreto que me mantenía oprimida interiormente, con graves secuelas emocionales, con problemas incluso para ser la madre que yo quería ser, y al mismo tiempo también en un afán de que al decirlo públicamente Daniel Ortega detuviera esa práctica constante de llamadas de teléfono, de verme obligada a estar disponible para actividades que, si bien no generaban un acercamiento físico, sí me mantenían en zozobra. Realmente yo creo que el acto contó con la fuerza de mi necesidad de hacerlo, pero nunca hubiese imaginado, aunque hoy parezca increíble, el alcance que eso tomó. Insisto, yo no conocía a nadie del movimiento de mujeres que salieron a respaldarme por principios. No conocía a nadie de los medios de comunicación. Incluso la primera persona a la que busqué fue a una periodista que la busqué para que divulgara mi carta, pero no tenía vínculos, no conocía absolutamente a nadie en la prensa. Por lo tanto, yo enfrenté eso sola, con mis hijos, que estaban muy pequeños y que era lo que intenté proteger. Y debo agradecer hoy que a ese llamado un pequeño grupo en aquel momento de personas reaccionaron apoyándome, muchas en secreto, pero también fue el momento en que me tocó enfrentar toda una cultura de protección a la violencia sexual. ¿Fue una periodista de la prensa, el diario La Prensa? No, fue Santi Suárez, de Bolsa de Noticias, porque alguien la conocía y me la mencionó, y hay anécdotas que yo llegué a buscar a Santis el 1 de marzo a las 10 de la noche a su casa para decirle que si me podía publicar una carta sin conocerla. Solamente conocía a Plinio, y porque lo conocí en la Juventud Sandinista, y él me dio el contacto, y Santi muchas veces ha recordado mi llegada asustada a decirle lo que iba a hacer. Evidentemente ellos tuvieron también que tomar una decisión, recuerdo, si publicaban o no, por los riesgos que representaba. Posterior a eso ya la carta se hizo pública y empezó empezó una ruta que fue también motivada por mi necesidad de defenderme, porque yo denuncié a Daniel Ortega, pero luego me convertí en la acusada, en la persona que estaba atentando contra el líder político, y pasé de hacer una denuncia a necesitar defenderme. Y empecé un periplo en distintos medios de comunicación en un afán de decir, es verdad. Incluso hoy pienso que quizás me excedí en mi necesidad de ser creída, y donde surgía un periodista que quería saber, yo iba en el afán de ser creída. Era
una necesidad y es curioso porque la impunidad por eso nos hace tanto daño, porque al final no solo, o sea, te liberaste de lo que viviste, pero al ver que no te creen, la actitud que tomaron en tu casa de no creerte después se vuelve una conducta colectiva y en mi caso se volvió una opinión de medios de comunicación, de políticos. Me tocó hablar no sé con cuántas personas para convencerlas de lo que yo había vivido y además de pedirles que abrieran una investigación porque yo tenía los testigos, yo tenía documentos, yo tenía las pruebas y sin embargo en aquel momento que tal vez también hay que reconocer los temas de violencia sexual apenas empezaban a surgir. A mí me tuvo que asesorar precisamente en la parte emocional la única especialista en temas de incesto en aquel momento, imagínense que la doctora Yoconda Batres acá en Costa Rica. Y entonces fue enfrentarme a una realidad que nunca hubiese imaginado, porque también tenía en mi ingenuidad la esperanza, pensé que mi mamá me iba a apoyar, que fue también todo un proceso de, parece lógico, si no me había apoyado en el pasado, ¿por qué en ese momento? Pero esa fue tal vez la apuesta más difícil que yo hice sin saberlo, sin saberlo. ¿Cómo respondió Ortega y cómo respondió Murillo una vez que vos haces esa denuncia? Evidentemente, a las pocas horas de haber dado a conocer la carta, porque fue una carta, no respondió Rosario Murillo únicamente, no respondió Daniel Ortega únicamente, respondió el Frente Sandinista. Usaron el partido, usaron el liderazgo político, usaron los medios de comunicación del partido no para defenderse únicamente, sino para atacarme. Y montaron una conferencia de prensa, incluso rodeada de todos mis hermanos, que estaban muy pequeños, estaban todos menores quizá no sé, de 20 años y algunos estaban en los 12 y 13 años. Y rodeados de un grupo de dirigentes políticos y desde el Frente Sandinista, la que respondió fue mi madre. Daniel Ortega no pudo referirse a estos hechos sino hasta mucho tiempo después. Casualmente, hace unos días vi ese video en un afán de pensar en cuánto cinismo se tuvo en aquel momento y que quizá hubiese sido suficiente para medir hasta dónde se podía llegar hoy. Es decir, quizá yo fui el primer crimen que se atrevieron a negar públicamente y hoy niegan todos los que han cometido contra tantas personas y lo siguen cometiendo. Y por supuesto que a partir de ese momento empezó un esfuerzo por enviar mensajeros para que yo me retractara, para que yo aceptara incluso una mediación secreta. Empezaron esfuerzos por evitar que llevara el caso a los tribunales, porque inicialmente fue solo una denuncia en medios de comunicación. Presiones psicológicas, compraron los testigos para tratar de que la gente que iba a declarar a mi favor sintiera miedo. En fin, me amenazaron con quitarme a mis hijos. En fin, toda una maquinaria en función de hacerme retirar lo que había dicho y por supuesto también debilitar la credibilidad en torno a eso. Pero Daniel Ortega nunca, hasta mucho tiempo después, se atrevió a negar
lo que había pasado. E incluso el juicio al que él se presentó muchos años, o sea, hasta 3 años después que se atrevió a presentar, nunca dijo que fue inocente, sino que había prescrito el delito. Razón por la cual no puedo decir que se hizo una investigación ni tuve derecho a un juicio. Ahora bien, ¿de qué manera marcó tu vida ese abuso y hay secuelas de eso? Evidentemente, para cualquier sobreviviente de violencia, hay situaciones con las que hay que lidiar todos los días. Yo creo que un acto de resistencia nuestra es no decir que quedan marcas, porque eso significaría resignarnos a no poder sanar, pero esos eventos condicionaron muchas áreas de mi vida hasta hoy. Y no solo la violencia sexual y las condiciones de secuestro en las que yo la viví, porque parte de una revisión jurídica indicaría que no solo viví violencia, sino viví secuestro, precisamente por la condición de encierro que generaba el habitar en la casa absolutamente militarizada por el presidente y lo que representaba, sino también las secuelas de la impunidad, porque la impunidad puede llegar a ser tan cruel y tan difícil de vivir como la misma violencia sexual, y a eso debo de agregar la venganza continuada de mi madre a lo largo de todos los años posteriores a 1998. Yo he tenido que desarrollar una capacidad de entender que hasta hoy no tengo posibilidades de vivir con libertad, sino de vivir con la realidad de que si pueden vengarse y si pueden hacerme daño, lo van a seguir haciendo. Y eso es lo que hoy pasa en Nicaragua. No es mi única situación, sino que es lo que vive todo aquel que se les ha enfrentado en algún momento, únicamente que para mí representa una doble herida, porque te lo hace el poder político y te lo hace aquellos que suponían ser tu familia. Yo creo que nosotras las mujeres y los hombres, porque también hay hombres violentados, estamos retados, y Nicaragua como país, a reconocer las heridas que nos ha dejado todo esto y una cosa muy importante, que es identificar con qué recurso vamos a usar para sanar, porque creo que quienes usan la política para sanar o quienes usan el poder para tapar el dolor de lo que nos han dejado, sin querer se vuelven a parecer a ellos. Y ese ha sido mi mayor intento, que yo pueda encontrar una ruta diferente que no sea la del poder, ni la de la venganza, ni la de la eliminación como forma de tener mi paz. ¿Perdonaste o en algún momento perdonarías a Ortega? Yo he planteado que el tema conmigo no es que tengo que perdoné algo que ya pasó. Me tocó asumir un proceso de perdón de la violencia sexual, del encierro, del cómo mi tiempo de niña y mi seguridad en mí misma como mujer fue lastimada. Me tocó luego aceptar el cómo a través de él perdí a mi madre, el cómo tuve que perdonar el hecho que no me permitieran convivir con mis hermanos, con mis sobrinos, y cada etapa ha requerido volver a perdonar.
luego la forma en la que fueron perseguidos mis hijos, que quizá marcó para mí un momento muy duro porque creía haberlos protegido y pensé que nunca iban a llegar hasta ellos y fue la razón por la que tuve que venir acá. Me implicó volver a perdonar. Y hay que reconocer que cada vez que te hacen daño abren la herida y vuelve la indignación y vuelve el sentido de injusticia y tenés que volver a perdonar. Y luego vino abril. Y abril y los crímenes y los juicios para mí representan una evocación completa de lo que me pasó a mí. Y por lo tanto, yo vivo en el intento cotidiano y yo puedo decir, yo no odio a nadie porque adquirí esa capacidad, creo, por darme cuenta del daño que me hacía odiar y tengo el perdón como una actitud cotidiana, pero tiene que ser porque es muy fácil perdonar el daño del pasado. Uno puede decir, ya pasó, déjalo atrás, pero para los nicaragüenses el daño fue ayer con las universidades y me veo yo dando clases en una universidad con jóvenes costarricenses y digo, ¿cómo es posible que esto les pase a jóvenes allá y volvés a sentir la indignación? Entonces hay que aprender a ver el perdón como un camino, como me lo han dicho tantas veces y que probablemente va a terminar el día que también el daño cese, pero sí es importante no odiar. O sea, sí creo que he logrado, y eso me distancia de muchos nicaragüenses porque muchos quieren ver en el daño a ellos la compensación por el daño que nos hicieron. Yo no tengo eso, porque yo quiero que salgan del poder político, quiero que enfrenten la justicia, pero dentro de lo que tiene que haber. Y creo que ese es mi aporte a la no violencia, no querer ojo por ojo, pero decir que uno termina de perdonar cuando el daño es todos los días es muy difícil. ¿Cómo recordás vos tu niñez? ¿Hay algo que te haya marcado que nos puedas comentar? Mi primera infancia, yo tuve un acto milagroso en mi vida es que viví con mi abuela y con mis tías maternas y con mi abuelo. Esto fue hasta los 5 años prácticamente y el llamarme como mi abuela y la intención de mi abuela de llenarme de todo ese amor y de mis tías sigue siendo hasta hoy el recurso más importante para aguantar todo lo que he vivido, porque si bien no tuve una vinculación cercana con mi madre porque fue una madre adolescente, estas personas se encargaron de darme la bienvenida al mundo como todo niño merece. Por lo tanto, para mí, la gran contradicción es que yo sí tengo una genealogía nutricia. Tengo a mis tías, las hermanas de mi madre, tengo a mis primas, tengo a mi abuela que tengo de ella toda una serie de memorias hermosas, pero sin embargo todos en la familia convivimos con esta parte que a mí me ha hecho mucho daño y que está ahí. Luego de eso, yo lo que tengo que decir es que la lucha que mi madre tomó se convirtió para mí en un factor de riesgo. La opción por la lucha política, que prácticamente también desde que murió mi abuela y empecé a vivir con ella, crecí en medio de los recitales, de las protestas contra Somoza, de las reuniones del Frente Sandinista en clandestinidad, el exilio del 79. Esa vida para mí estuvo llena de muchos riesgos. ¿Quién es Soy la América? ¿Cómo te describís? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños? Bueno, a mí el exilio me ha cambiado la vida.
definitivamente, porque aquí empecé un proceso de descubrir, y eso siempre se lo voy a agradecer a Costa Rica, en que en todo lo adverso que he vivido como cualquier migrante, el no tener permiso laboral, el trabajar sin documentos un tiempo, la sobrevivencia, me permitió darme cuenta que aunque allá se ponía en duda quién era yo, porque para muchos el apellido pesaba, una vez que vine aquí el apellido no sirvió para nada y tuve que demostrarme para bien a mí misma que podía abrirme un camino, primero a nivel de vida cotidiana, que podía montarme en un bus, que tenía que saber con cuánto exactamente vivir, que tenía que criar un niño de 8 años cuando vine y por otro lado que también tenía que lograr ganarme la confianza profesional sin títulos que valieran en este país y que si tenía capacidad, que allá se pudo pensar que lo hacía, que me daban oportunidades por mis apellidos, aquí aprendí a darme cuenta de lo que yo podía hacer por mí misma. A partir de eso, pude aquí afirmar la vocación de educadora y de formadora que empecé en la cruzada de alfabetización, que luego desarrollaba en la ONG. Y si hoy me preguntas qué soy, bueno, evidentemente la mamá es un, ¿cómo diría? Para mí ser mamá está fusionado con el ser profesora, porque siento que tengo una capacidad de ver en mis hijos y en los jóvenes todo lo que hubiese querido para mí y no viví. Entonces, tengo mucha capacidad para convertirme en niña, molestar como joven, hacer una locura y todo eso vinculado en una experiencia educativa se vuelve como una cosa muy bonita para mí. Yo disfruto dar clases, me sorprendo de la inteligencia de los muchachos. Realmente yo siento la pasión por eso y esa parte creo que me ha convertido, quizás ha sido el primer paso para saber quién soy, porque hoy te puedo decir que si vos me decís que si me quiero dedicar a la política, yo te digo, yo voy a ser profesora hasta el último día de mi vida y quiero seguir aprendiendo para enseñar mejor. Entonces eso creo que es un reconocimiento importante. Luego hay un área pendiente de mí que es que tiene que ver con esto de cómo me veo, cómo quiero ser como mujer, como persona, como pareja, que está en construcción todos los días, porque no es fácil ser vos misma con estas figuras de poder que andan y que a veces me buscan para preguntarme por ellos y no por mí, ¿verdad? A veces me buscan como la hija de cuando yo ya soy otra persona. Entonces ese proceso también de superar los miedos, de superar, está en camino y yo me reconozco una persona en construcción. Mis sueños vinculados a eso estarían en regresar a Nicaragua a trabajar en educación, a poner en práctica todo lo que este país me ha enseñado en esa materia que ha sido quizá el privilegio más grande del exilio, haber venido a un país con un nivel educativo tan alto y haber aprendido de eso. Y por supuesto, ojalá verme en mi casa con mis hijos, visitándome, no tener que pasar 3 años sin verlos o haberlos visto en estos 8 años apenas 3, 4 veces, que quizás ha sido el precio más alto que he pagado por habernos separado.
¿Cómo es tu vida en Costa Rica? ¿Qué haces aquí? ¿Me podrías comentar un poco como tu rutina en el día a día? Bueno, yo creo que como todo migrante, y eso a mí no me diferencia de otros nicaragüenses, que abrirte un espacio en las oportunidades laborales siempre para alguien que venimos con dificultades de título implica asumir rutinas y horarios laborales extensos o triples, y es un poco mi caso. Yo trabajo en una universidad privada, doy clases, trabajo más de 40 horas a la semana, doy tutorías, aparte de eso trabajo asesorando otros proyectos educativos los fines de semana y aparte de eso colaboro con los grupos de nicaragüenses. Entonces mi día se divide entre las labores domésticas, o sea, yo me levanto muy temprano y eso sí, mi primera actividad tiene que ver con la oración. Y esa parte se ha fortalecido. Empiezo siempre el día con alguna meditación bíblica, luego si no hago ejercicio en la mañana, lo hago en la tarde, pero sí mi conexión con mi cuerpo después de todo el tema del abuso es sumamente importante. Luego el tema de la comida, el desayuno a mi hijo, preparar mis alimentos para llevármelos al trabajo, porque paso en el trabajo 12 horas, entonces llevo mi comida. Ahí en el trabajo paso con profesores, con estudiantes, tengo que hacer mi trabajo, marco la entrada, marco la salida, tengo que pedir permiso para salir, tengo un jefe y salgo hasta la noche y llego a la casa a las labores domésticas o a continuar atendiendo muchachos que trabajan y que solo pueden después de las 9 de la noche. Estoy con mi hijo un rato y se acabó el día. ¿Hay un momento en el que vos decís como que jamás pensé que iba a hacer esto? Totalmente. Hay una anécdota que es muy divertida. Yo no sé nada yo no sabía nada de bombillos, de casa. Siempre tenés un fontanero, una persona, y de un momento a otro me vi apoyando a ingenieros civiles, a ingenieros en construcción, a arquitectos, a hablar de obra gris y en la vida, o sea, entonces la anécdota es que cuando yo les conté a mis tías de que estaba trabajando en eso, me dijeron, vas a destruir la ingeniería en Costa Rica con llegar, y le digo, no, ya aprendí, y en efecto, sí. Es muy bonito. Por ejemplo, siempre había tenido oficinas sin ventanas, ¿verdad? Y eso ahorita ya les digo a mis compañeros, nunca había llegado tan alto en Costa Rica porque estoy en el 5º piso y tengo una ventana. Entonces, eso es una reivindicación. Efectivamente, hay días que reniego, hay días que sobre todo cuando quisiera hacer más cosas por Nicaragua y no puedo, porque tengo que trabajar, tengo que cumplir un horario, para ganarme el sustento de mi hijo y pagar como todo mundo. Y entonces a veces llego a interpretar que esa vida así es parte del daño que nos han hecho, que la sobrevivencia nos quita la libertad de poder hacer lo que realmente nos gustaría hacer. Yo quisiera hacer más cosas y no puedo. Ahora, durante el tiempo que has estado aquí, ¿has recibido alguna llamada a Rosario Murillo en donde intente como conversar con vos, persuadirte de alguna forma para que volvás a ella? Sí, han habido varios momentos dependiendo del contexto, ¿verdad? A las primeras semanas de haber venido, la primera llamada tuvo que ver con culpabilizarme, como siempre, de que mis actos habían generado la consecuencia de destruir mi hogar. Ella estaba muy consciente que yo vivía con mis 3 hijos,
ella estaba muy consciente que separarme de mis hijos iba a ser hasta hoy lo más duro. Que ver de un momento a otro que estás en un lugar extraño y pensar lo que le podía pasar a mi hijo más pequeño. Y ella, lo curioso fue que me lo reclamó como que eso había sido responsabilidad mía por no haberme sometido. Y nuevamente la intención velada de que si quería recuperar lo que había perdido, pues ahí estaba para hablar. Posterior a eso, un tiempo después, los emisarios de ella pretendían que yo regresara, sobre todo cuando se dieron cuenta que aquí tendría tal vez, en medio de la asfixia económica y de los obstáculos que me ponían para tener trabajo, porque yo iba a buscar trabajo a un lugar, inmediatamente alguien de la Embajada de Nicaragua llegaba y les decía que las personas no iban a poder entrar a Nicaragua y si tenían negocios peor. Entonces empecé a ser estigmatizada aquí mismo y me costó muchísimo tener un trabajo fijo. Y entonces en ese momento la llamada era regresate, pero y aquí vas a tener todo, sin embargo sin contacto con medios y aquí vemos qué haces, pero tenés que venir a hablar conmigo. ¿Qué le respondiste vos a Murillo? En ese momento, por supuesto que la respuesta fue, la respuesta que le hice fue, ajá, ¿y quién me va a estar esperando? Es decir, fue porque ella pretendía que yo entrara a la secretaría como quien viene de un paseo, después de haber estado aquí. Para mí era un intento de hacer, como me lo habían dicho, lo que hoy hacen con las personas, abrirme una causa para tenerme presa allá, que era lo que también intentaron. Esto es bien difícil porque todas las estrategias que hoy está usando ella las probó inicialmente conmigo. El intento de cerrar la ONG, el intento de acusarme por delitos que no cometí y era una trampa, efectivamente. Y la última llamada fue después de abril, a propósito de mis dificultades para tener estatus migratorio. O sea, cada vez que ella sabía que yo tenía una situación crítica aquí, ella me hacía la reiteración de regresar para, a través de bienestar económico, callarme para toda la vida. Ya la última vez ni siquiera respondí, porque creo que ellos pierden de vista que cada vez más su palabra no toca la dignidad y la convicción, y eso quizás ha servido para mí en cada momento. La primera llamada me produjo mucho dolor. Tenía enfrente a mi hijo pequeño y él lo recuerda, que yo estaba llorando por la crueldad de culparme del daño que ella le estaba haciendo a mis hijos. O sea, una cosa absolutamente cruel. La segunda vez sentí temor porque me estaba dando evidencias de que hasta aquí podía llegar su poder y que tenía en riesgo a mi hijo. Pero la tercera vez, gracias a ese levantamiento de tantos muchachos, muchachas, campesinos, me sentí con mucha dignidad de poder negarme a eso, como se estaba negando mucha gente a aceptar el sometimiento, lo cual no significa que uno pueda estar tranquilo, porque cada llamada es un anuncio de aquí estoy y sigo pendiente y no he terminado con vos, que es lo más cruel que puede haber. ¿Qué te generaba a nivel psicológico el hecho de saber que te llamó ella?
He tenido la virtud de que cada vez que me ha llamado he estado acompañada, es decir, no he estado físicamente sola en cada lugar. La última llamada, mi compañero de oficina no sé cómo entendió que se acercara y le agarré la mano y le mantuve agarrada la mano mientras yo solo le contestaba, sí, soy yo, simplemente escuchando y sujeta de la mano de él. Y por supuesto que esa misma noche tuve que recibir atención para, sobre todo, no olvidarme que yo ya no era la misma, que la persona que ella lograba intimidar, que la persona que ella lograba culpar, que la persona que ella lograba confundir, ya no era posible que lo hiciera, y de eso estaba muy convencida. Sin embargo, sí fue importante ver mi fuerza, porque no se trata de no sentir. O sea, para mí, aunque haya tenido que buscar a mi compañero y haya tenido que por cierto, un compañero costarricense para quien no pueda entender la fuerza de eso, le ha tocado pasar mucho a mis colegas, ¿verdad?, en la oficina. Pero al final es importante cuando ya decís, claro que me afecta y me va a afectar, porque como ella misma lo dijo, el vínculo no desaparece, es eterno. Pero tu reacción a él, ya cuando tus valores y tus principios están bien puestos, ya no puedes hacer absolutamente nada. ¿Cuántos hijos tenés hoy, América? ¿Por qué de cierta forma Murillo los utilizaba para chantajear? Creo que de toda esta historia, de todas las anécdotas por las que me has preguntado, podés encontrar un punto común, que es la capacidad de identificar la vulnerabilidad de cada quien para en ese momento tirarte el tiro, lanzarte el tiro de gracia. Ella sabe encontrar las debilidades de cada persona. Ella sabe reconocer de cada adversario cuál es la parte a través de la cual les puede doblar las piernas, les puede doblegar. Así como en ese momento, ella en todos esos momentos quiso doblegarme, evidentemente lo que para mí hubiese significado mi propia destrucción hubiese sido que mis hijos no respaldaran mi lucha. Y ella, desde que empezó a tener, cuando en una oportunidad quiso tener acceso a ellos, lo hizo para ver si podía atraerlos a este mundo de beneficios materiales y económicos, y luego, si ellos llegaban a rechazarme, por haberlos expuesto a la violencia de ella. Es decir, ella jugó a que mis hijos rechazaran a su madre por ser una persona digna, por haber hablado y ponerlos incluso en mi contra. Y por eso para mí lo más grande, más allá de tener la solidaridad y el apoyo de mucha gente, ha sido reconocer que en todo momento mis hijos han respaldado mis procesos, incluso aún cuando juntos yo he podido reconocer que mi historia generó también para ellos una historia de violencia propia. Mi madre ha transferido, desgraciadamente, a sus hijos y a sus nietos, y
la violencia con la que ella ha tratado a Nicaragua, incluso a los que están dentro del Carmen. Y eso es algo de lo cual mis hijos y yo nos hemos hecho responsables para que no signifique que vamos a actuar como ellos. Mónica, tus hijos están aquí, ¿verdad? En Costa Rica. ¿Cuántos son? No, yo tengo 3 hijos, 2 de ellos están también solicitando refugio en otros países. Yo estoy con el pequeño y realmente fue una decisión de seguridad y sobrevivencia el que no podíamos estar juntos en el mismo país por distintas razones. Entonces estamos distribuidos. El chat familiar se llama Refugiados por el Mundo, pero es muy hermoso que a pesar de que hemos estado 8 años separados, todavía mis hijos ven todos los días películas juntos, los 2 varones. Mi hija está detrás de cada detalle. Ya cuando el hijo te empieza a cuidar, dicen que ya estás mayor de edad, entonces empiezan a cumplirse algunos de esos preceptos. ¿Esta separación fue por razones de seguridad, precisamente por la persecución de Murillo? Sí, precisamente, bueno, acordate que cuando yo salgo del país, mi casa había sido rodeada, mi casa estaba bajo vigilancia policial, yo ya había tenido que permitirle a mi hija irse de la casa porque estaba muy afectada. Mi hijo pequeño también ya tenía graves problemas de salud por el tema de la atención de la casa. O sea, ya nosotros teníamos aproximadamente, ya me había tenido que cambiar de casa 2 veces. Entonces, ellos ya habían vivido esta situación y cuando se da el episodio que al final fue la deportación del que era mi pareja en ese momento, pero en general fue un punto crítico de todo lo que pasaba, a la par de ese operativo policial de captura de él en mi presencia, también fuimos perseguidos por personas armadas dentro de Managua y trataron de simular un secuestro en una gasolinera. Lo que pasa es que todo esto, si se hubiese contado en aquel momento, hoy resulta tan común el que yo te diga que yo vine aquí teniéndole horror a las motos. Sí. Pero en aquel momento esa violencia solo la estaba viviendo yo hace 8 años. Sí, ¿verdad? Es decir, se está reconfigurando todo lo que vos viviste nuevamente. Por eso te decía, sí, si yo reviso las llamadas de Murillo para amenazar, las recibe un montón de gente como preámbulo. Esta identificación de tus puntos vulnerables para golpearte, este proceso de atacar a la familia para ver si a través de la familia te doblegan y te debilitan porque es lo más sagrado. La asfixia económica para hacerte, como castigo para doblegarte. Y finalmente el sentido de haber perdido tu país, tu casa, este sentido de que lo perdiste todo por atreverte a hacer, es lo que nos está pasando a todos. Yo en ese sentido no me considero que he sufrido más que lo que muchos han sufrido. Quizá lo que sigue siendo para mí la carga más fuerte es que no solo es violencia política, sino también es violencia familiar. Y al final, sin embargo, es lo que muchas personas que han vivido violencia sexual sufren. Entonces, efectivamente, te decía, cuando yo salgo e intento entrar de nuevo, vuelvo a vivir amenaza. Y entonces salí al siguiente día con mi hijo pequeño. Mis hijos intentaron estar 1 año más y la situación fue peor y ambos tuvieron que salir también en un siguiente momento. Ok, ya para finalizar, ¿me podrías describir a Murillo si te sentís cómoda? ¿Cómo es Rosario Murillo? Volviendo con esta lógica de cómo actúa, ella ha sido quizás una persona a lo largo de su vida en donde un patrón de personalidad
fue alimentado, es decir, ella siempre fue una joven que pudiésemos llamar activa, política, pero que desde muy temprano quiso hacer uso de la política para destacar, para tener un lugar de reconocimiento, y quizá en ese momento, en la medida que ella necesitaba ese reconocimiento cuando ella no lo tenía, y quizá es la primera, un rasgo de personalidad importante, es que ella es una persona que no tolera no tener lo que según ella merece. Y esta necesidad la hace respirar y vivir a través del poder. Solo sintiendo que tiene ese poder, ella puede sentir que vale. ¿Qué pasa? Si convertís en eso el poder político, yo le agregaría que es una persona incapaz de aceptar lo diferente a ella, y por lo tanto, si no aceptas lo diferente, lo eliminás. Y si además no aceptas lo diferente y querés y necesitas el poder como necesitas el aire para respirar, entonces si alguien te quiere tocar el poder, también lo eliminas. El vamos con todo es un grito de guerra en función de preservar y sostener a toda costa lo que le alimenta su propia vida, que es el poder, por más duro que resulte. Y creo que únicamente cuando se entienda que aquí lo que está en juego no es el Estado en Nicaragua, está en juego lo que para ellos es la esencia de su vida, entonces entenderemos que están dispuestos a jugarse la vida por el poder, al costo que sea. Así de trágico y así de desafiante es lo que los nicaragüenses tenemos que vivir, porque ¿cómo encontrar una salida a esto? No convirtiéndonos en lo que ellos son. Y por eso muchos van tras la salida violenta como la única posible, porque para ellos son capaces de quemar Nicaragua si es posible con tal de no perder el poder. Y nosotros tenemos que lograr detener ese poder antes que nos destruyan por otras vías. Para vos, ¿quién tiene más poder, Murillo o Ortega, o crees que es compartido? Ella alimenta el poder de su liderazgo con él. Entonces hay una simbiosis en donde él pone el poder simbólico y ella practica el poder. Y quizá solamente mencionar que ellos son la evidencia de lo más trágico de toda la historia de Nicaragua. Son la suma de todos los procesos fallidos, son la suma de todos los momentos, de todas los vacíos y de las debilidades de cada etapa de la historia de Nicaragua. Por eso hoy no se pueden comparar ni siquiera con Somoza, porque todo lo que no logramos cambiar en cada oportunidad que hemos tenido, ahora lo tenemos juntos en estas dos personas, y por lo tanto tenemos que cambiar la historia. Y eso nos genera a todos nosotros un desconcierto, porque nunca como hoy hemos estado ante algo tan difícil y complejo como lo que tenemos al frente de nuestro país. ¿Cómo era el día a día de Murillo? ¿Reza, va a la iglesia, visita a sus amigas, la visitaban? No, todo gira en torno a ella. Si hay rituales, es ella; si hay lectura, es ella. Son toda una serie de prácticas individuales y quizás los momentos de dar órdenes.
Yo creo que los día a día son muy diversos y sí hay una gran cantidad de horas que siempre ella ha invertido en sí misma, lo cual cuando mucha gente dice no duerme, ¿a qué horas piensa? Todo eso es porque ella dedica mucho tiempo a eso. Y ese diálogo con ella misma y esa lectura es como el laboratorio para planificar el mal y simplemente sale solamente de sí misma a dar las órdenes y probablemente a recibir el informe de las consecuencias de las órdenes que dio. Es pensar un poco que esa concepción del poder llega a ser tan distorsionante de la realidad que casi te tenés que mantener en un templo donde solo vos alcanzás para desde ese lugar erigir las órdenes para controlar el mundo, por muy mítico que parezca. Ahora, a Murillo se le critica mucho por el asunto de los atuendos, las pulseras y los collares. ¿Tienen algún significado particular para ella? Es posible, pero ella siempre, desde que yo la recuerdo, ha tenido un estilo particular. Y si a eso le podés agregar lo simbólico que puede haber tras cada amuleto que necesita para sentirse segura, yo creo que eso es lo que debemos de detenernos. Si yo necesito esa cantidad de amuletos para confiar en la vida y en el mundo, eso te dice cuánto necesito también el poder para estar bien, para estar de pie. Y muy seguramente cada amuleto la defiende de alguno de nosotros intentando rescatar el país o intentando llevar adelante nuestros propósitos. Necesita tantos amuletos como miedos tenga para enfrentar la vida. ¿Cuáles son los lujos? Murillo te contactaba y te decía que ibas a tener muchas cosas, pero ¿cómo poder describir a las personas cuáles son esas cosas de las que quizás ni siquiera muchos probablemente no se imaginan? Yo creo que hay una interpretación a veces muy desmedida. Parte de la actitud y la conducta de estas personas es que los lujos pueden estar asociados a estilos de vida. Me refiero al acceso, a lo que quieran, quizá comprar, tener, disfrutar. Pero la mayor inversión que ellos hacen es en comprar personas. La mayor inversión que ellos hacen es en pagar testaferros. La mayor inversión que hacen es en pagar lealtades. Puedo asegurarte que los gustos exuberantes de tener acceso a probablemente comprar cosas que nosotros, los comunes mortales, no podemos tener, no representa ni la cuarta parte de lo que están invirtiendo en comprar personas y pagar lealtades. Digo esto porque al final los espacios de libertad que les van quedando son tan pequeños que al menos pueden tener lujos dentro de la casa, pues ya no pueden viajar, ya no pueden invertir en el disfrute de sus propios bienes en su mansión, por decirlo así. Entonces la gran pregunta es cómo disfrutan o cómo, precisamente porque la necesidad de capital y de dinero y su condición para tener millones y para tener poder económico está en nunca perder la capacidad para comprar alianzas y para sostener su poder y mantener el populismo. Mucha gente se pregunta cómo mantienen cifras económicas, cómo. Yo puedo asegurarte que a la par de un estilo de vida exuberante, la mayor inversión está en mantener su poder económico para sostener el poder político por la vía que sea.
¿Tenés contacto vos con tus hermanos? No, yo no tengo contacto desde hace aproximadamente 10 años con ninguno de mis hermanos y antes de eso, lo que yo conocí a Camila cuando ella tenía ya más de 20 años y quizá los pequeños puedo haberlos visto 3 veces en toda mi vida. Lo más difícil precisamente del costo que yo pagué, no después de la denuncia, sino desde antes, ha sido el que se les prohibiera a mis hermanos tener un vínculo conmigo bajo la figura de que yo siempre he querido hacerle daño a su padre y a su madre. Y al final, sin embargo, hoy que algunos de ellos están viviendo situaciones de rechazo similares a las mías y estoy segura que algunos pueden hacerse en algún momento la pregunta de si fue cierto todo lo que se les dijo de mí. ¿Qué pasa cuando escuchás que se refieren a Murillo, por ejemplo, como una dictadora y le tildan de asesina? O sea, ¿de qué manera eso te impacta saber o escuchar ese tipo de comentarios? Como te dije que no les deseo mal, sí todavía me produce mucho dolor, porque no hubiese querido, creo que nadie quisiera advertir el final que van a tener por haber cometido tantos crímenes. A pesar del daño que me han hecho, sigue siendo duro no aceptar, porque ya lo acepté, pero sentirlo. Y a veces trato de poner algunos límites en relación a aquellas personas que entiendo perfectamente necesitan referirse a ellos con insultos y con palabras soeces y que yo entiendo que ellos puedan hacerlo, pero siempre he cuidado que mis hijos nunca, y hasta hoy lo pueden decir, que ellos nunca reciban de mi parte una transferencia de odio hacia ellos, y lo saben, ¿verdad? Entonces, sí sigue siendo una cosa muy triste porque me duele el daño que le hacen y me duele al final cómo han convertido su vida en una cárcel también. Y es bien duro. Por ejemplo, los juicios políticos contra personas que ellos me enseñaron a querer, a apreciar, a verlos como de la familia, me refiero a sus antiguos compañeros de partido, personas que me enseñaron a respetar y a querer y hoy esta realidad tan dura de ver que son ellos, los mismos que me hicieron daño a mí, que hoy les hacen daño a estas otras personas y cómo se van condenando cada día hacia un final que es lamentable, que es doloroso y que es necesario además para Nicaragua, sin embargo. Precisamente sobre eso que mencionaste, iba a consultar. En el ideal de Murillo todo ha salido a la perfección y la revolución sandinista funcionó. ¿Vos crees que la historia va a absolver a Ortega, a Murillo de todo lo que han hecho? No, Nicaragua necesita verdad, Nicaragua necesita justicia, todos necesitamos ver actos de justicia y hay que pensar, no pudimos tener actos de justicia, Somoza se fue, se desmantelaron los aparatos, luego durante el proceso de paz de doña Violeta en nombre de la reconciliación no tuvimos actos de justicia ni de verdad. Y creo que la sumatoria de todo eso y el alcance que han tenido estos crímenes hacen
necesario que para que nosotros como país sanemos, necesitamos ver actos de justicia. Y yo creo que esto lo vamos a ver. Para mí va a ser muy difícil, pero admito que un pueblo con el sufrimiento que ellos han sembrado y con todas las víctimas, no vamos a poder sanar sin ver actos de justicia y de reparación. Pero también esto demanda que sepamos recibir a los que les apoyaron y que no estuvieron involucrados en crímenes, que también podamos aceptar esa parte de Nicaragua que va más allá de ellos, ¿verdad? Porque en nombre de la justicia no podemos ahora rechazar a ese 10% o 15% que han continuado cautivos de un mito. Creo que los responsables de todo lo que ha pasado son ellos y el grupo cercano de sus aliados, ¿verdad? De sus operadores. Sin embargo, la Nicaragua que tenemos tiene que tener espacio para todos. Y yo creo que eso es muy importante, que los que estamos luchando por cambiar las cosas no hagamos lo mismo que se ha hecho en otras oportunidades, ni tapar la historia, ni en nombre de la reconciliación que no haya justicia, pero tampoco condenar a todos simplemente por haber creído en algo que tarde o temprano va a caer.